Soy Daniel Vaquero, ingeniero de seguridad de Ingecom, y hoy vamos a ver cómo podemos trabajar, qué ventajas nos proporciona y, bueno, en realidad cómo es la herramienta Radar de F-Secure, que, bueno, nos va sobre todo a ayudar a enfocarnos en parar las vulnerabilidades que tenemos en nuestros sistemas. ¿Y esto porque es algo importante en cada empresa? Sobre todo porque es un riesgo potencial enorme. Pensad que año a año el malware existente que tenemos en la vida, en internet, existen las redes, etcétera, se va doblando, es decir, cada año hay más malware todavía. Y habitualmente se estima que salen unas 20 vulnerabilidades nuevas diarias, es decir, vulnerabilidades además que son conocidas y que por lo tanto se publica su información. Ni siquiera estamos hablando de aquellos 0 days que son nuevas vulnerabilidades no conocidas y que se puede intentar también utilizar para explotar las debilidades y acceder a una organización. Entonces, pensad en esto, que este malware día a día va creciendo, cada vez más se conocen, se publicitan, se publican, se distribuyen nuevas vulnerabilidades. Y algo muy interesante, la manera de solventar dichas vulnerabilidades en la gran mayoría de los casos pasa por una distribución de parches o actualizaciones que no suelen ser automáticos. Si bien porque a lo mejor no podemos desarrollarlo de acuerdo a nuestra tecnología, o quizás también porque no podemos enfrentarnos al riesgo de aplicar actualizaciones sin haberlas probado en un entorno de laboratorio previo o en un entorno de test. Por eso, pues este riesgo es bastante alto y por lo tanto una manera de intentar solventarlo es poner de relieve qué vulnerabilidades tenemos en nuestra red. Sobre todo porque cuanta más visibilidad tengamos de la problemática interna de nuestra infraestructura, podremos al menos asumir el riesgo en el peor de los casos y en el mejor de los casos obviamente mitigarlo o remediarlo, es decir, eliminar esos agujeros de seguridad mediante ya no solamente el análisis y por lo tanto remediación de las vulnerabilidades, sino convirtiéndolo todo en un servicio gestionado. Es decir, vamos a pasar del Vulnerability Analytics al Vulnerability Management. Y además un poco enfocando todo este proceso en los distintos equipos que tenemos en nuestra infraestructura, es decir, ya sea puestos de trabajo, servidores, infraestructura de red, móviles, etc. Para ello nos va a ayudar F-Secure a través de su solución de gestión de vulnerabilidades llamada Radar, y como hemos dicho antes, nos va a ayudar a establecer el ciclo completo de estas vulnerabilidades, es decir, nos vamos a sobre todo centrar en la priorización del riesgo. Todos conocemos que cuando hacemos un descubrimiento de cómo está nuestra red, qué tipo de infraestructura tenemos, analizamos nuestros sistemas y demás, vamos a tener un listado enorme de problemas o posibles problemas a resolver. Y esto habitualmente es inabarcable, ya sea porque nuestro departamento de IT no tiene los recursos necesarios, porque no tenemos recursos humanos suficientes para abordar esta problemática, y por lo tanto lo que nos va a ayudar a hacer una herramienta de gestión de vulnerabilidades como es Radar va a ser enfocarnos en lo que es más importante y por lo tanto dar salida a esos riesgos más acuciantes que tenemos en nuestra red sin saturarnos a través de esta gestión del riesgo que comentábamos. Podemos ver aquí fácilmente de un diagrama muy visual cuál va a ser el flujo de trabajo para hacer esa gestión de vulnerabilidades, en el que, bueno, tenemos 5 pasos que conforman una rueda continua. Obviamente, pues un primer paso va a ser un descubrimiento, vamos a intentar hacer esa tarea más o menos automática en el que pongamos de relieve qué servidores, qué endpoints, puestos de trabajo, qué impresoras, routers, etcétera tenemos en nuestra red. Una vez que tenemos esa información de qué equipos y qué sistemas tenemos conectados, vamos a hacer propiamente lo que es un escáner, un análisis de vulnerabilidades, pero ya no solamente de los propios sistemas, sino también incluso de aplicaciones web. Esto es muy importante porque es habitual tener algunas aplicaciones, ya sean internas o externas, que dan servicio a nuestros usuarios y por lo tanto también es un punto en el que, bueno, puede ser una manera de penetrar en nuestra infraestructura, robar datos, al fin y al cabo realizar un ciberincidente.
A partir de ahí lo que vamos a hacer va a ser la propia gestión de las vulnerabilidades encontradas. ¿Cómo? Haciendo un seguimiento, es decir, vamos a poder marcarlas a través de sus diferentes estados, como una vulnerabilidad que es potencialmente que la tengamos, una vulnerabilidad que ha sido confirmada porque hemos hecho una serie de pruebas en paralelo, una vulnerabilidad que a lo mejor está pendiente de solucionar, casi un falso positivo, que es un riesgo asumido, quizás también pues porque no la podemos solventar por la razón que sea. Además, nos va a permitir F-Secure Radar agregar notas, de tal manera que vamos a poder convertir esta herramienta también como una base de datos, una CMDB, en la que no solamente vamos a tener esta información acerca de nuestra infraestructura, sino que vamos a tener a poner notas que nos puedan servir para el trabajo del día de mañana. Todas las acciones que hemos realizado en cada sistema, servidor, servicio, etcétera. Por supuesto, algo muy interesante, vamos a poder crear tickets de forma que la gestión va a ser mucho más sencilla, porque esos tickets de seguimiento van a poder agrupar las vulnerabilidades o equipos y sistemas que nosotros le digamos y vamos a poder asignárselas a grupos de trabajo. De tal manera que esos grupos de trabajo van a poder ver las acciones, las tareas asignadas y van a poder ir un poco actualizando de acuerdo a su trabajo diario lo que van realizando. Obviamente tenemos la capacidad de hacer informes para extraer toda la información, no solamente a través de la propia herramienta, sino que vía comunicación API también vamos a tener esta información para interactuar con terceros. Y al fin y al cabo vamos a volver a cerrar el círculo perfecto volviendo a analizar los sistemas para, en un primer punto, confirmar que realmente esas vulnerabilidades que hemos dicho que estaban resueltas se han resuelto, pero también para descubrir nuevas vulnerabilidades que, bueno, en el día a día se van ampliando esta información en las bases de datos, ¿vale? Al final lo que vamos a intentar es tener un sistema gestionado en el que vamos a realizar análisis de vulnerabilidades lo más repetitivo posible. Es decir, de nada nos sirve tener una foto en un día y quedarnos ahí. Sí, solucionaremos quizás ciertas vulnerabilidades detectadas, pero esto tiene que ser un ciclo continuo. Por lo tanto, es muy importante llevar esta cierta recursividad, ya sea semanal, mensual, trimestral, anual, etcétera, para ver en un primer vistazo cómo estamos en cuanto a seguridad, es decir, tener una puntuación, unos números que rápidamente nos digan, oye, hemos mejorado respecto al año pasado, o respecto al análisis anterior, o hemos mejorado. Y además nos permite descubrir las nuevas vulnerabilidades que se van desplegando, que se van dando a conocer a lo largo de, pues, a través de la base de datos del NIST, por ejemplo, a través del fabricante de seguridad, etcétera. También claramente nos va a ayudar contra el cumplimiento normativo, como puede ser PCI. De hecho, F-Secure Radar es PCI ASV, por lo tanto nos permite también tener ese análisis centrado en la normativa, bueno, pues para poder demostrar de cara a una auditoría externa nuestro nivel de cumplimiento. Y además vamos a poder escalar este sistema todo lo que queramos. Al final, esto no se va a quedar como una herramienta única, aislada, muy localizada, sino que la idea es convertirlo en un servicio gestionado, como hemos dicho. Por lo tanto, según vayamos creciendo, vamos a poder añadir nuevos sistemas, vamos a poder añadir nuevos motores de análisis y además vamos a poder hacer esas tareas tantas veces como queramos, simplemente con una única licencia. Es decir, es un sistema muy sencillo de utilizar y licenciar. También lo hemos comentado antes, tenemos una API de integración que nos permite interactuar con terceros, de tal manera que podemos extraer la información que más nos convenga de nuestro radar, ya sean vulnerabilidades, sean tickets, sea información de dispositivos, assets, etcétera, para alimentar terceros. Por ejemplo, un SIEM, por ejemplo, una herramienta de ticketing, por ejemplo, cuadros de mando externos, etcétera. Bueno, debéis saber que también con Radar tenemos una flexibilidad total a la hora de hacer un despliegue. Podemos utilizar un despliegue en cloud, donde nuestra consola de gestión va a estar totalmente en la nube de F-Secure, o también tenemos la opción de tenerlo on-site, es decir, tenerlo on-premise en una máquina localmente. Dependiendo un poco cómo nos enfrentemos a pues esa transformación digital, ese crecimiento, etcétera, nos podrá interesar uno u otro. Además, no solamente esto, esta consola puede estar en cloud o on-premise, sino también tenemos la posibilidad de tener escáneres tanto en cloud o on-premise, tantos como nosotros necesitemos. Es decir, que podemos ir añadiendo según nuestras necesidades nuevos escáneres locales, quizás porque abrimos una oficina, una delegación en una ciudad distinta, y por temas de performance nos parece interesante tener un motor de análisis localmente en esa nueva oficina. Pues se puede llevar a cabo con ese mismo licenciamiento.
Todo esto además es una solución 3 en 1, como vemos aquí, en el que vamos a poder hacer tareas de descubrimiento, es decir, simplemente poner de relieve qué sistemas tenemos conectados, con qué puertos, etcétera. Vamos a poder hacer esos análisis de los sistemas, es decir, lo que viene siendo propiamente la búsqueda de vulnerabilidades, y también aplicados un poco a la parte del análisis web, de las aplicaciones web. Ahora de todas formas veremos un poco lo que es la herramienta para saber un poco el look and feel, ver las funcionalidades en vivo. Pero bueno, pues simplemente por sintetizar un poco, vamos a poder tener esta consola centralizada en la que vamos a llevar a cabo nuestra gestión. Es más, vamos a poder también hacer un control de acceso basado en roles. De acuerdo a los roles que tengamos como usuarios, podremos ver más o menos información. A través también de este portal vamos a poder interactuar vía API con terceros, como hemos comentado antes, y por supuesto tenemos el sistema de ticketing integrado para poder hacer seguimiento de qué vulnerabilidades tenemos abiertas, cómo es su nivel de cumplimiento, sus SLA, si se han alcanzado o no, a quién están asignados, etc. Un primer punto para llevar a cabo en esta tarea va a ser obviamente hacer esas tareas de descubrimiento. Vamos a poder elegir claramente qué plantillas queremos utilizar para ser lo más rápido, lo más completo, lo más intensivo, etcétera, que nosotros deseemos. Y bueno, vamos a poner de relieve qué tipo de sistemas operativos tienen nuestros sistemas que estamos descubriendo, qué servicios están corriendo, puertos abiertos, etcétera. Una vez que tenemos esta información, pasaremos a realizar lo que es el escaneo propiamente de búsqueda de vulnerabilidades, basándonos en plantillas predefinidas que nos van a ayudar a llevarlo a cabo, que también vamos a poder personalizar. Es decir, de acuerdo un poco a nuestras necesidades, podremos activar pues, ciertas funcionalidades para crear nuestras plantillas que se adecúen mejor a nuestras necesidades. Algo muy importante, vamos a poder hacer análisis de caja blanca y de caja negra, es decir, con autenticación y sin autenticación, ya sea para sistemas Windows, Linux o incluso aplicaciones web. Lo veremos con un pequeño formulario de autenticación, también es posible llevarlo a cabo. De esa manera, cuando hacemos esos análisis autenticados, estamos realizando el análisis desde el interior de las máquinas, por lo tanto el nivel de falsos positivos es mucho menor y tenemos pues, más confianza en los descubrimientos que hemos realizado. En cuanto a las aplicaciones web, vamos a poder hacer un crawling, un web spidering, para poner de relieve toda esa problemática de las aplicaciones que estamos analizando, sin límites además, pueden ser aplicaciones propietarias, es decir, que nosotros hayamos desarrollado, o incluso aplicaciones de terceros. Para poner un poco de relieve, pues un poco toda la existencia de vulnerabilidades en toda nuestra superficie, ¿vale? Como hemos comentado antes, los beneficios es que podemos tener cualquier número de nodos, es decir, vamos a verlo porque es posible utilizar nodos que tenemos en Cloud, en F-Secure, pero también nodos que podemos instalar de manera local. Vamos a poder hacer tantos análisis como nosotros deseemos, sin límite, y no tenemos ninguna restricción en cuanto a este tipo de escaneos. Como veis, todas las funcionalidades que estamos comentando están todas incluidas, no hay ningún licenciamiento adicional. De hecho, vamos a verlo rápidamente para ver un poco ese look and feel de la propia herramienta. Como veis aquí vamos a entrar directamente a un despliegue en Cloud por comodidad, pero bueno, podemos tener también esta consola instalada localmente para tener toda la información de forma localizada. Bueno, entramos con una autenticación previa, de acuerdo un poco a nuestros usuarios, a nuestros roles que tengamos asignados, veremos una información u otra. Aquí en este caso, bueno, pues mi propio usuario tiene un poco permisos de administración, por lo tanto vamos a poder ver un poco todas las opciones para que veáis rápidamente qué podemos desarrollar y llevar a cabo con F-Secure Radar. La primera visibilidad, la primera página claramente es un dashboard, unos cuadros de mando en los que vamos a poder ver, por ejemplo, nuestra propia puntuación a nivel medio, es decir, sumando todas las vulnerabilidades que hemos ido detectando, cómo nos encontramos. Es una manera fácil y sencilla de poder compararnos a lo largo del tiempo y ver rápidamente si estamos mejorando o vamos empeorando. También tenemos números a grandes rasgos como cuántos hosts estamos analizando, cuántas vulnerabilidades tenemos, etc. Los últimos informes que vamos generando, por supuesto también los equipos, los sistemas, las vulnerabilidades más críticas. Si tenemos escaneos en tiempo real, aquí por ejemplo lo tenemos, ahora mismo están llevando a cabo. Si tenemos escaneos que están programados para hacerse, pues no sé, dentro de 3 horas, lo podremos también tener aquí. También el estado de nuestras vulnerabilidades, es decir, todas las vulnerabilidades que hemos ido encontrando en qué estado están, si están confirmadas, si son falsos positivos, si están aceptadas, si se han arreglado o si no.
claramente también una manera rápida y sencilla de centrarnos en las vulnerabilidades más maliciosas o de más alta criticidad. Y bueno, pues últimos equipos que han sido descubiertos en nuestra red. Como veis aquí, vamos a tener un primer paso que va a ser un análisis, un descubrimiento. Simplemente vamos a poder crear grupos en los que vamos a definir nuestras redes. Aquí, por ejemplo, tenemos una VLAN, una barra 24. Vamos a echarle un ojo que podemos configurar para hacer esa tarea previa que va a ser un descubrimiento. Bueno, pues claramente vamos a ver aquí la plantilla que estamos utilizando. Bueno, pues yo tengo un top 1000, pero podemos realmente elegir la plantilla que mejor nos convenga para analizar ciertos puertos que más, bueno, que nosotros tengamos en nuestra propia infraestructura. Aquí vemos rápidamente qué puertos tenemos abiertos, pues información de los dispositivos, sistemas operativos, IPs, también MAC, etcétera, ¿vale? De hecho, si editamos un poco, vamos a volver atrás, este tipo de descubrimiento, bueno, lo podemos también parar, lanzar, porque aquí en este caso ha sido llevado a cabo hace casi un día, pero bueno, lo podemos volver a actualizar. Podemos exportar esta información en Excel también, XML, etc. Una vez que hemos lanzado nuestro descubrimiento, ¿cuál va a ser nuestro siguiente paso? Pasar a realizar un análisis de vulnerabilidades. Estos análisis de vulnerabilidades también los podemos ubicar pues también por grupos de dispositivos, por, bueno, simplemente por las etiquetas que le vayamos a dar a esos dispositivos de acuerdo un poco a nuestras necesidades. Es decir, desde etiquetas basándonos, por ejemplo, en a quién le pertenecen, departamentos, ubicaciones, ya sean lógicas o físicas, etcétera. Rápidamente aquí en este escaneo podemos ver un poco pues toda la información que se van recopilando. De hecho podemos ver aquí algunos se están realizando análisis de PCI. Bueno, pues toda la información que se va recopilando. De hecho, si hacemos, por ejemplo, añadimos un nuevo escaneo de análisis, vamos a seleccionar pues un poco las capacidades, las configuraciones que podemos utilizar para ajustarnos a nuestras necesidades. De hecho, ahora en cuando se nos cargue la página lo veremos. Vamos a poder definir qué grupos de dispositivos queremos analizar basándonos en IPs, así que podemos poner rangos de IPs, podemos poner direcciones manualmente, podemos poner también sistemas que tenemos grabado a través de un CSV, podemos hacer ese upload de información. Vamos a volver atrás, que parece que no me carga ahora mismo el navegador. Una vez que tengamos elegido cuál va a ser un poco nuestros sistemas destino a analizar, vamos a llevar a cabo la selección de la plantilla que queremos utilizar. De hecho, vamos a ver si nos carga. Vale. Vamos a ver rápidamente, por ejemplo, un grupo de escaneo llamado Madrid, en el que podemos poner una persona responsable, descripciones, etcétera. Como os comentaba, la selección un poco de dónde vamos a sacar la información, ya sea, por ejemplo, la plantilla, veremos que las podemos personalizar. Tenemos algunas ya creadas que nos ofrece F-Secure, la plantilla más completa, y luego algunas basadas en ciertas detecciones de vulnerabilidades. Por supuesto, las podemos personalizar, después lo veremos. Podemos elegir qué sensor queremos que haga este análisis. En este caso yo tengo un sensor local y también podemos utilizar un sensor que nos ofrece F-Secure en la nube. Muy interesante para hacer, por ejemplo, análisis de direccionamiento externo o URLs que tengamos. De esa manera podemos ver la visibilidad que podría tener un atacante externo de acuerdo pues un poco a esos análisis que podemos sufrir a través de Internet. En este caso tenemos elegido este sensor local porque queremos llevar a cabo pues un análisis de direccionamiento interno. Como fuente de los equipos que vamos a analizar, hemos seleccionado pues una fuente del propio descubrimiento, es decir, ese descubrimiento previo que hemos realizado lo podemos añadir. Si no, también podemos elegir un poco pues las direcciones IP, rangos, equipos que vayamos a definir. Si queremos activar también el escaneo web, también lo podemos llevar a cabo. De esa manera pues seleccionamos un poco la plantilla y también si queremos utilizar el nodo cloud de F-Secure para hacer ese escaneo web o nuestro nodo interno.
podemos tener tantos nodos como sea necesario, de tal manera que, por ejemplo, si estamos analizando una oficina que está en Madrid, pues podemos tener un nodo localizado en Madrid para que, bueno, esta performance y rendimiento sea lo más adecuado. Una vez seleccionado estas informaciones, podemos añadirle etiquetas para luego hacer búsquedas, para luego realizar informes, etcétera, de manera más sencilla. Podemos también activar notificaciones para que nos envíe los hallazgos, para que nos envíe cuándo se inicia, se finaliza un escaneo. Y bueno, pues al final un poco este sumario. En cualquier caso, una vez que se haya lanzado esa tarea, vamos a tener un poco toda la información que ha ido recopilando. Aquí podemos tener pues algunos ejemplos en el que, bueno, se han analizado 27 equipos y, bueno, pues no es un análisis que se repita en el tiempo, sino que ha sido de manera manual. Finalmente, podemos también ver un poco esa recopilación de las vulnerabilidades que, de acuerdo a todo nuestro grupo de escaneo, pues tenemos de manera global. Pues lo podemos ordenar por cierta severidad, por número de dispositivos afectados, etc. Algo interesante, fijaros en estas vulnerabilidades, vamos a tener información como que si existe un ticket asociado, ahora llegaremos ahí para hacer ese seguimiento, pero también algo muy interesante, si existe un exploit en el mercado que permite vulnerar esta vulnerabilidad, valga la redundancia. De hecho, vamos a abrir directamente, por ejemplo, esta vulnerabilidad de ejemplo. Vemos un poco la información, la sinopsis, un poco la descripción, tenemos estos hipervínculos que nos lleva a la base de datos CVSS, ya tengamos en versión 2, versión 3, etcétera, para ver toda la información en la fuente original, en el NIS, al final, que no es quien nos la publica. Podemos ver aquí un poco todas estas puntuaciones simétricas. De todas formas, lo tenemos también en F-Secure. Y algo muy interesante, si existen exploits en el mercado. De hecho, en este caso, también este hipervínculo nos lleva a esta base de datos, el Exploit Database, en el que nos informa de, bueno, pues toda la información relacionada con ese exploit. De hecho, lo podemos incluso descargar y ejecutar un poco bajo nuestra propia responsabilidad. Es interesante, pues, para comprobar si realmente podría ser explotable o no este tipo de vulnerabilidades detectadas de acuerdo a nuestros sistemas de seguridad. Quizás porque tengamos un sistema de protección en el endpoint que nos proteja, quizás porque tengamos sistemas intermedios, un IPS de red, un firewall, sandboxing, etcétera, que, bueno, nos pare un poco esta información. Claramente en cada vulnerabilidad vamos a tener una solución que nos va a indicar cómo mitigarlo o remediarlo. En este caso, pues nos indica que tenemos que actualizar a la versión 3 de SNMP. Bueno, dentro de cada vulnerabilidad tenemos estas informaciones que nos pueden resultar de utilidad, sobre todo para la hora de poder llevar a cabo la mitigación. ¿Vale? También tenemos una visibilidad, un dashboard de todos nuestros dispositivos en los que podemos buscar, ya sea pues por etiquetas, ya sea por IPs, por nombres, etcétera. Aquí en este caso simplemente lo tenemos agrupado por Business Owner, pues una etiqueta que he utilizado como ejemplo, pero tenemos distintos atributos en los que lo podemos organizar. Dentro de cada uno de ellos, pues claramente podemos ver un poco la información que hemos recopilado de cada dispositivo en particular. En este caso, por ejemplo, es un sistema operativo bastante obsoleto ya, Windows 7, podemos ver direcciones IP, Macs, etc. Si hemos realizado un escaneo, un análisis autenticado sin autenticar, obviamente si lo hemos llevado a cabo autenticado podemos tener también qué software tenemos instalado, porque lo estamos haciendo desde dentro, ese hardware, etc. Podemos agregarle descripciones, notas, muy interesantes, sobre todo en la parte descriptiva, porque podemos añadir también datos en cuanto a quién lo está utilizando, a nivel de GDPR, etcétera, bueno, pues para poder un poco almacenarlo de manera adecuada y gestionarlo pues de acuerdo un poco al cumplimiento normativo. Y por supuesto notas, quizás porque este equipo ha cambiado de IP, quizás porque hemos actualizado el sistema operativo, bueno, lo que queramos lo podemos también añadir. Claramente tenemos la opción de generar unos informes de acuerdo a ciertas plantillas predefinidas. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo que puede ser exportable en CSV en Word. Este es un ejemplo de tipo Word en el que podéis ver un poco la recopilación de la información que se ha ido generando. Tenemos aquí, pues, por ejemplo, nombres de sistemas y sus vulnerabilidades que se han ido encontrando dentro de cada una y además qué tipo de estatus tiene acerca de cada una de ellas. De hecho, pues aquí vamos a tener un poco el detalle, versiones de productos afectados, recomendaciones que hacer para mitigarlo, etiquetas, un poco toda esa información que teníamos en los dashboards que estábamos comentando. Por supuesto,
podemos querer generar tickets de seguimiento, simplemente asignando esas vulnerabilidades a quien queramos. De hecho, vamos a ver aquí un ejemplo en el que este ticket pues han seleccionado ciertas vulnerabilidades, se han asignado en este caso a mi propio usuario, pero podríamos asignársela a quien sea. Establecemos un deadline para poder decir y afirmar si ese SLA de cumplimiento lo tenemos pasado o no, prioridades, cuántas horas pensamos que podéis llevar a cabo, a hacer este tipo de trabajos o no, bueno, pues un poco este tipo de opciones, y bueno, las vulnerabilidades que hemos ido asignando. En este caso, bueno, pues tenemos algunas de ellas, como podemos ver aquí, de VMware, OpenSSH, etc. Hemos seleccionado simplemente las vulnerabilidades más críticas. Algunas de ellas, por ejemplo, podemos ver el estatus que está confirmado, simplemente porque ese operador ha cogido, ha analizado la información y ha dicho, oye, vamos a actualizar este estatus, y digo, pues sí, me parece que es correcto, que estas vulnerabilidades existen, por lo tanto no es un falso positivo, y las voy a dejar en modo, pues no sé, pendiente a lo mejor porque tengo que llevar a cabo cierta información. De hecho, podemos agregar notas, pues para actualizar. Bueno, cualquier información que nos resulte útil de interés. También podemos seleccionar esas vulnerabilidades como que ya las hemos llevado a cabo, las hemos solucionado. Entonces, bueno, pues cambiarán su estatus. De hecho, aquí podemos ver un poco ese changelog, un poco de todo lo que hemos ido generando. Pues aquí en este caso han cambiado algunas vulnerabilidades a estatus arregladas, otras han estado pendiente. Riesgo aceptado, quizás porque si llevamos a cabo la mitigación propuesta para solucionar esta vulnerabilidad de OpenSSH, nos deje de funcionar quizás otra aplicación, por lo tanto es algo que ponemos de relieve y decidimos no llevarlo a cabo, por lo tanto aceptamos ese riesgo. Bueno, pues un poco de acuerdo a nuestras necesidades podremos asignar este ticket a unos otros y actualizar su estatus. Lo hemos comentado antes, podemos hacer un control de acceso basado en roles de acuerdo un poco a nuestros usuarios. Bueno, pues podemos poner modo read only, auditor, lo podemos también generar nuestros propios roles que se adecúen a nuestras necesidades. En cuanto a nivel de plantillas, pues obviamente hay algunas que vienen propuestas, aquí tenemos un poco el ejemplo, pero también podemos añadir nuestra propia plantilla de análisis. Entonces, pues es tan sencillo como darle un nombre, siguiente, asignar, por ejemplo, una autenticación, es decir, porque queremos hacer una plantilla de análisis autenticado, pues fijaros que podemos utilizar WinRM, también RPC, o si funcionamos con Linux, pues también podemos activar esa autenticación vía Linux. Entonces nos da la flexibilidad de poder editar esas plantillas, también en cuanto a descubrimientos y en cuanto a escaneos de aplicaciones web. Finalmente, me gustaría también ofreceros un poco la visión de esos nodos de escaneo. Nos podemos ir aquí a la parte de Scan Node y vamos a ver que tenemos disponibles una serie de nodos para hacer descubrimiento, para hacer análisis y para hacer análisis de sistemas y de aplicaciones web que están ubicados en la nube, es decir, podemos hacer uso de ellos. También podemos descargar este software, que podemos instalarlo tanto en un sistema Windows como en un sistema Linux, para tener un sensor local, como es en mi caso, por ejemplo. De hecho, aquí, si lo vemos ahora mismo, tenemos... Tenemos aquí pues la información acerca de pues nuestro nodo en el que local, bueno, pues está funcionando en modo servicio, pues esta aplicación pues para poder realizar de forma local esos análisis. De hecho podemos ver aquí un poco toda la información que ha ido recopilando, análisis de sistema, de descubrimiento o de web scan. Los podemos desactivar, podemos pararlos, refrescarlos, podemos levantar tantos nodos de escaneos como necesitemos. Bueno, espero que os haya resultado de ayuda. Soy Daniel Vaquero, ingeniero de Ingecom, así que si necesitáis cualquier información podéis poneros en contacto conmigo. Muchas gracias a todos.